Desde luego, si esta mañana me hubieran dicho hoy tienes que hacer un vídeo sobre esto porque va a salir, no me lo hubiera esperado. O sea, este giro que ha habido de los acontecimientos en toda esta guerra interna que hay en Red Bull y lo que podría provocar, sí que no me lo esperaba. Lo que habéis visto en el titular, en la miniatura del vídeo, es así, es tal y como está informando la prensa británica. Max Verstappen, una de las opciones que podría haber si se marcha de Red Bull es Aston Martin. Sobre eso y muchos otros temas os vamos a comentar en este vídeo, así que te recomiendo que mires la descripción por si quieres saltarte alguno de los temas y pasar directamente a la noticia de elección, porque hay bastantes interesantes que os contaremos más adelante. Pero lo primero es hablar acerca de el bombazo que ha surgido y ahora os lo vamos a contar todo. Es más, esta información, tiene ciertas cosas de información que os vamos a contar, os vamos a recalcar por supuesto, pero es también más un desarrollo de ¿podría ser Aston Martin mejor opción que Mercedes? Es eso lo que nos vienen a contar hoy desde Motorsport. Para esta ocasión os vamos a poner hasta el artículo porque es bastante extenso y quiero darle todo el crédito a la persona que lo ha realizado. Pero sobre todo la información es que efectivamente va a pasar cosas con Verstappen, tal y como dice el periodista que firma esta noticia, que es Adam Cooper, que es uno de los periodistas que desde luego hay que darle toda la credibilidad posible, porque desde luego es una persona que lleva muchos años en el Mundial de Fórmula 1. Dice que van a pasar cosas con Verstappen, pone a Aston Martin como uno de los posibles destinos y que podría ser mejor que Mercedes por ciertas razones que ahora os vamos a contar, y además aquí se une algo también interesante. Aparte de que comenta también en información de que la primera opción de Aston, si surge la opción de fichar a Verstappen, es Verstappen antes que cualquier otro piloto, y luego os vamos a contar algo que es añadir aquí también, por supuesto. También en información indican que esto podría ser posible por Honda. Recordemos que Verstappen es el piloto que más victorias ha logrado siendo motorizado por Honda y está muy contento con la marca japonesa, así que todo esto podría impulsarlo de cara a ese 2026. Como os digo, vamos a poner el artículo, muchas veces también lo realizamos y en este caso quiero darle toda la credibilidad a Adam Cooper. Es un artículo en inglés, por supuesto, pero en la versión española de Motorsport lo han acabado traduciendo, así que os lo quiero traer. ¿Por qué Aston Martin podría fichar a Verstappen antes que Mercedes? Max Verstappen no puede cumplir su contrato en Red Bull en la Fórmula 1, pero si lo hace, se irá a Mercedes o protagonizará un fichaje sorpresa a Aston Martin. Bueno, sobre todo al principio nos habla un poco, nos pone en contexto de las cosas que os hemos dicho. Hace apenas unas semanas parecía inconcebible el actual tricampeón del mundo dejar al equipo, bueno, todo el caso Christian Horner ha puesto patas arriba a la Fórmula 1, Max Verstappen no quiere quedarse si el británico sigue a cargo del equipo, y no se quiere quedar si Helmut Marko se va. Fue en marzo de 2022 cuando Max Verstappen firmó el actual contrato. Recordar que tiene un contrato que le une a Red Bull hasta 2028, pero en aquel momento no se sabía acerca... Y aquí está el hecho del por qué quiere salir de Red Bull. En aquel momento no se sabía del nuevo reglamento que habría en 2026, con ahora cambio de motores donde va a estar el nuevo motor de Red Bull Powertrains. Este es el punto por el que os hemos dicho en muchas ocasiones que Verstappen podría querer salir de Red Bull. Para el próximo reglamento, no tiene sentido pensarlo para mañana. Mañana Verstappen no quiere dejar el mejor equipo, pero aquí hay que pensar a largo plazo. Y en el 26 podría ser una buena forma de salir por ese nuevos motores que van a llegar, y veremos si este Red Bull Powertrain junto a Ford es bueno o no. He ahí la duda. 2 años después de firmar ese acuerdo y tras haber conquistado 3 títulos y con un cuarto ya en camino, la realidad es que las opciones de que Max cumpla los 4 años restantes del acuerdo parecen ser escasas. Esto es lo importante, esto es cosas de información, ¿no? Parece ser muy escasas. Adam Cooper, como os digo, es una persona con muchísima credibilidad, está en el paddock, está allí, y si dice esto, desde luego que es que parecen ser escasas. Las propias palabras de Christian Horner al respecto son muy reveladoras. El día de la carrera del Gran Premio de Bahrein insistió en que el neerlandés no iba a ir a ninguna parte. Bueno, pues todas estas cosas que ya os hemos dicho. También lo que dijo en Arabia Saudí, de que nunca nadie puede decir nunca, de que no les iban a obligar. Todo esto que ya os hemos estado comentando, y de que no hay nadie por encima del equipo, que también han querido esto dejarlo bastante claro desde Red Bull. Esto ya es lo que os hemos estado comentando. Hay una gran lucha de poder en juego detrás de la compleja situación Horner-Marko. Ya sabemos, también os la hemos estado comentando.
comentando. En otras palabras, habrá un reinicio importante, en 2026 se refiere, y está lejos de ser un hecho que Red Bull tendrá el dominio que tiene ahora. Por lo tanto, fichar por otro equipo quizá no sea una decisión tan extraña. ¿Qué es lo que os estamos diciendo? El hecho de que puede ser que no sigas Red Bull siendo el equipo dominador y Verstappen quiere seguir ganando. Además, hay un ciclo natural en Fórmula 1 y bueno, pues aquí nos está hablando de que siempre ha habido Michael Schumacher y Benetton, que fue su primer equipo, Alonso y Renault, Hamilton y McLaren, Vettel y Red Bull, pero que no están tantos años. Y en el caso de Verstappen, que lleva en la estructura desde que debutó con Toro Rosso en 2015, si cumple el contrato tendría 14 años en el equipo. Es algo que antes nunca había ocurrido. Schumacher con Benetton está un par de años, incluso Schumacher con Ferrari llega en el 96 y está hasta el 2007, que son 11 y es una barbaridad. Alonso y Renault, que firma en 2003 y se marcha en 2006, luego regresa 2 años, pero bueno, y luego incluso Alpine y demás. Hamilton y McLaren, que debutan en el 2007 y se van en el 2014. Vettel y Red Bull, que al final nunca han estado tantos años, están en ese ciclo y luego se buscan otra alternativa para seguir ganando. ¿Qué más comenta? Bueno, pues ya también aquí decirnos que no tiene esa intención de quedarse otros 10 años en Fórmula 1, que esto es lo que ha dicho en muchas ocasiones Max Verstappen y que por eso querría buscar esa oportunidad fuera para seguir ganando, no tener un periodo de sequía. Por lo tanto, incluso sin contar las tensiones internas de Red Bull, los interrogantes sobre el motor de 2026, es probable que ahora se pregunte si realmente quiere cumplir todo su contrato o si en su lugar prefiere ir a otro equipo para reiniciar su motivación y algo nuevo. Algo como, por ejemplo, lo que ha hecho Mercedes con Hamilton. Y aquí llega el punto en el que nos explica un poco la situación que hay con Mercedes. Con la salida de Mercedes del heptacampeón, es la alternativa obvia a Red Bull para el holandés. Toto Wolff lo intentó, eso os lo hemos contado, en el que lo ha intentado en ocasiones en el pasado. Es más, en este 2014 que comenta aquí, estaba hecho. Prácticamente era una realidad que Mercedes iba a fichar a Max Verstappen, pero no le podían dar ese asiento en Fórmula 1 que sí le ofreció Red Bull. Una década después, parece que podría llegar el momento de que el holandés cumpla los viejos deseos de Mercedes. Por eso es por lo que Toto Wolff quiere completar ese asiento. ¿Por qué no sería Mercedes la mejor opción para Max Verstappen? Sin embargo, Toto Wolff tiene un problema en este sentido. Tiene a Russell, que ha sido considerado durante muchos años por el equipo como su futuro después de Hamilton, y claro, traer a Verstappen de esto, pues desde luego que no cumplirías con esto que has dicho. Pues a ver, lo que comentas es muchas veces papel mojado, pero bueno, no lo cumplirías. Y comenta también, aunque actualmente solo tiene contrato hasta finales de 2025. Y también, y aquí está el punto importante, tiene en la recámara el joven piloto Andrea Kimi Antonelli. En cuanto al joven italiano, Wolff ha dejado claro que tiene la posibilidad de obtener directamente a un asiento de Mercedes en 2025. Y aunque se ha tenido un comienzo difícil en Fórmula 2, todavía hay mucho tiempo para que demuestre su talento y su adaptación. También tienen previsto un amplio programa de test con coches viejos para que Antonelli cumpla los 18 años. Por otro lado, el impresionante debut de Bergman con Ferrari en Jeddah no podría haber sido más oportuno. No solo será la referencia perfecta para su compañero de equipo en Prema, sino que ha demostrado al mundo que es un piloto así de joven, puede subirse directamente a un coche de Fórmula 1 y rendir a un gran nivel. Esto le ha dado a Toto Wolff la oportunidad perfecta para convencer a quien tenga que convencer de que Mercedes de que Antonelli podría hacer lo mismo en el 2025. Así que bueno, este es el punto por el que no podría no ser una opción mejor quizá que Aston Martin irte a Mercedes por este mismo motivo. Teniendo en cuenta que Russell y italiano formarían una alineación impresionante, no es difícil darse cuenta de que Toto Wolff tiene un problema para encontrar un lugar aceptable para Max Verstappen. Por supuesto que quiere que el piloto más exitoso de las últimas temporadas, pero ¿cómo lo encaja? Y aquí está el problema de conflicto. Enviar a Andrea Kimi Antonelli durante 1 o 2 años es la opción más obvia, pero James Vowles dijo públicamente que no le puede garantizar un asiento. Se comenta que ya habría hasta un acuerdo, pero eso es lo que ha dicho James Vowles públicamente. Y sin embargo, para Max Verstappen hay una alternativa sencilla mientras espera que resuelva los atascos de piloto que tiene Mercedes. También esto es importante. Lo que ellos comentan es sobre todo una alternativa sencilla mientras espera que se resuelva lo que hay en Mercedes. No para ir definitivamente, pero sí para este momento que habría ahora mismo. ¿Cuál es?
Aston Martin. Fichar por Aston Martin sería mucho más sencillo suponiendo que Alonso se fuera y dejara libre un asiento. También esto es algo que tiene que ocurrir, porque en Aston Martin sí que han dicho que siempre que quieren mantener a Fernando, pero ¿qué es lo que ocurrirá con Fernando? Esa sigue siendo una oportunidad, ya os hemos hablado de que él dice que duda si continuar o no, ya os hemos explicado que va a continuar, pero bueno, que eso es lo que está ahora mismo diciendo. El bicampeón del mundo asturiano también está en la lista de posibles candidatos de Mercedes, pero como con Max Verstappen, el problema de atascos de piloto es el mismo. La sutil diferencia es que mientras que no hay ninguna posibilidad de que el piloto holandés vaya al equipo de Brackley con un contrato de un solo año, por el tema de Andrea Kim Antonelli, quizá es una opción para Fernando Alonso. Fernando Alonso bien podría ver esto justo como lo quiere en este momento. Eso es lo que comentaba. Aquí yo ya os he dicho que por eso para mí no es una muy buena opción irte a Mercedes por el hecho de que está todo el tema de Andrea Kimi Antonelli, que es justo lo que comenta la prensa británica ahora mismo con Max Verstappen. Solo un par de días más tarde, el español le dio una nota intrigante sobre la línea de tiempo para su decisión final. Es justo para mí no restar la cosa demasiado también. Bueno, todo esto que está comentando. La opción número 1 para Aston Martin es Max Verstappen. Lawrence Stroll hará lo que haga falta, económicamente o no, para llevar a su equipo, como ya ocurrió cuando convenció a Sebastian Vettel y a Fernando Alonso para que se uniera al proyecto de la escudería de las alas. Esto es muy importante. Ya os hemos contado que esto es lo que han dicho siempre desde Aston Martin. Lawrence Stroll, su filosofía que ha llevado siempre en los negocios es fichar a gente que ya ha ganado, a gente que ya ha logrado el objetivo, en este caso ser campeones del mundo. Dan Fallows lo ha hecho. Sebastian Vettel lo ha hecho, por eso echó a Sergio Pérez. Fernando Alonso lo ha hecho y Max Verstappen es quien podría estar en el mercado para haber ya ganado el título y llevar a Aston Martin a ganar. Por ese motivo es por el que desde luego esto cuadra en que Lawrence Stroll hará lo que haga falta por conseguirlo. Max Verstappen sería la última pieza del rompecabezas del multimillonario canadiense desde que se hizo cargo del equipo Force India en 2028. Él es el hombre que podría convertir el coche verde en ganador, ya que su presencia también puede reducir el potencial de Red Bull, hablando sobre Verstappen, por supuesto. Entonces, ¿por qué Aston Martin tendría sentido para Max Verstappen? En primer lugar, bajo el supuesto de que Fernando se vaya, la situación está mucho más clara que en Mercedes. Hay un asiento disponible para el tiempo que él quiera, sin presión por parte del equipo en cuanto a jóvenes pilotos o protegidos, y la posición de Lance Stroll como compañero de equipo es igualmente firme. El neerlandés sabría de antemano dónde se mete. La consecuencia clave es tener el paquete más competitivo que pueda conseguir, y Aston Martin tiene un impulso ascendente que apunta a que será una escudería puntera en 2026. ¿Recordáis lo que os hemos contado esta misma mañana en el primero de los vídeos? Ahí está, no os lo cuento yo, os lo está contando, como digo, Adam Cooper. El artículo está en español porque Motorsport los traduce, pero que este es un artículo de prensa británica. Y esto es lo que están también diciendo ellos. También es importante que se convirtiera en el equipo trabajado de Honda, con todas las ventajas que ellos conlleva. Ya no será un equipo cliente de Mercedes, dependiente de las cajas de cambio, suspensiones y demás, que todo eso lo hemos comentado. Nadie entiende y respeta a Honda más que Verstappen, y dada la relación que tiene con ellos, probablemente confía en que el fabricante japonés pueda rendir de igual manera que lo están haciendo ahora cuando arranque la nueva era. Esto, recordar, Verstappen os he dicho antes que es el piloto con más victorias de la historia con motores Honda, y Alonso es lo contrario en ese sentido, que bueno, pues, o sea, Alonso no ganó ninguna, por supuesto, pero Alonso recordar todo el conflicto que hubo con Honda. También es muy consciente de los esfuerzos de Lance Stroll, bueno, y aquí lo que nos comentan también del equipo, que en muchas ocasiones han apreciado lo que ha hecho Stroll y demás, y que apreciarían también una estructura clave, una estructura, pues no hay intrigas ni políticas ni un consejo de administración por encima del equipo. El hecho de que Stroll es Stroll, toma las decisiones importantes junto a Wismas y el director del equipo, Mike Crack, en lugar de lo que están intentando ahora Christian Horner. Y bueno, pues aquí nos habla un poco ya más de esas posibilidades, del hecho de que aquí nos comenta un poco de que quizá en cuanto a marketing, en cuanto a tranquilidad, podría ser mejor Aston Martin, porque como harían lo que fuera por tenerlo, pues no le exigirían tanto como si en Mercedes. Bueno, eso es una cosa que nos está hablando en este final del artículo. Desde luego que yo no me esperaba que esto saliera.
Vemos que es más un desarrollo, es más una pregunta que se hace y desarrolla Adam Cooper con ciertos toques de información que ya os hemos recalcado sobre todo. No juntarían a Alonso y Verstappen, eso es importante de recalcar, es porque al final está Stroll, y esto ya lo sabemos, y esto en muchas ocasiones ya lo hemos hablado. Stroll tiene un contrato vitalicio siempre que lo quiera. Es lo que tiene, es lo que hacen en Aston Martin y es algo que hay que lidiar con ello. Entonces, no me lo esperaba, pero desde luego que el desarrollo es interesante, el desarrollo es bastante certero a lo que os hemos contado en muchas ocasiones y de que desde luego podría ser así, ya que Verstappen prefiere irse a Aston Martin que a Mercedes. Ahí tendrá que elegir él. También te digo una cosa, yo aquí añado una breve aportación más y ya. Dice que es mejor Aston Martin que Mercedes. Yo no digo cuál será mejor equipo en 2026 porque eso es una moneda al aire, eso no lo sabemos, ya os lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero dice que podría ser mejor opción Aston Martin que Mercedes por el hecho de Andrea Kimi Antonelli, ¿no? Y esa peligrosidad que hay de que quieran subirlo a Mercedes y seas tú el perjudicado. ¿Sería Verstappen el perjudicado aquí? ¿No sería Russell antes que Verstappen? Yo es la única duda que me incluye, porque por ejemplo para Alonso sí que os he dicho que a mí Mercedes, salvo que te aseguren esté muy cerrado tu futuro y que no te van a mover por mucho Andrea Kimi Antonelli que haya, no lo veo demasiada buena opción, salvo que sea para muy corto plazo. Verstappen sí que sería a largo plazo, ese es el miedo que podría tenerlo. Desde luego sería Verstappen el perjudicado si asciende Andrea Kimi Antonelli. Ahí no lo tengo yo tan claro. Pero más allá de ahí, desde luego que estoy muy de acuerdo con Adam Cooper y me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestras opiniones sobre todo lo que os hemos estado contando en este artículo. Más allá de ahí, hay más noticias, por supuesto, que comentaros en este vídeo, así que vamos a pasar un poquito. No tenemos que dejar el equipo Red Bull, ojo, cuidado, ni siquiera a Mercedes, sí que dejamos a un lado a Aston Martin, porque sabemos, os lo contábamos en el día de ayer, que informaciones indican que Adrian Newey estaría cansado de la situación actual que hay dentro de Red Bull y podría decidir marcharse. ¿Por qué marcharse? Bueno, pues porque Horner también quería relegarlo a únicamente el proyecto de Hypercar para liberar el salario que tiene, que es muy alto y que incluye, y va a incluir, mejor dicho, porque ahora mismo no lo incluye, en el límite salarial. El problema, pues que al final Adrian Newey, perdonad, que ya me lío tanto nombre de Red Bull, no le gustaría, no estaría de acuerdo, está un poco molesto también con todo lo que está ocurriendo y podría mirar a otros lados. Otros lados no implica seguir en Fórmula 1, podría ser incluso salir de Fórmula 1. Eso es lo que se estuvo informando y os lo contábamos en el día de ayer. Y hay alguien que con todo este revuelo de Red Bull ha metido la cabeza en todo lo que ha podido, que es Toto Wolff. Y no se ha quedado callado, por supuesto, en estas informaciones que hay, y efectivamente comenta que si surgiera la oportunidad ficharía a Adrian Newey, básicamente. Dice que nunca lo puedes descartar, aunque esté contento con los ingenieros que tiene ahora mismo en Mercedes. Todo es posible en este loco tío vivo, cualquier cosa, yo no descartaría nada, pero tenemos un excelente equipo técnico. Yo me siento cómodo con ellos y estamos correctamente posicionados, aunque los tiempos por vuelta no reflejen eso en este momento. Lo único a indicaros de más en este sentido es que todo el mundo quiere a Adrian Newey, por supuesto que sí. El punto está en que en el caso de Mercedes creo que es el equipo al que menos me encaja. Bueno, hay ciertas cosas por las que me encaja, ahora os digo porque sí, más que Ferrari, por ejemplo, que es sobre todo el otro equipo que se ha dicho, pero no me encaja porque tienen a James Allison. Y James Allison es el mismo puesto el que tiene Adrian Newey, y si lo quiere Aston Martin, Dan Fallows, o sea, sí, hay mucha esperanza en Dan Fallows, pero se marcha. Si lo quiere Ferrari, Enrico Cardile se marcha. En el caso de Mercedes tienen al segundo mejor director técnico que hay. Yo no lo vería demasiado buena idea juntar a los dos no los puedes juntar, y relegar a Adrian Newey, pues si era, sobre todo lo digo porque Toto Wolff sentó que quería que fuera luego su sustituto, que fuera James Allison su sustituto como jefe de equipo. Ahora mismo entonces los dos dentro del equipo no cuadran demasiado. ¿Por qué sí que me cuadra más que Ferrari, por ejemplo? Porque está en Gran Bretaña. Y Newey nunca se ha ido a Ferrari porque no se quería mudar a Italia.
Por ese motivo sería una opción mejor, a lo mejor, que Ferrari. Pero bueno, esas son las palabras que ha dicho Toto Wolff sobre esto. También informaros al respecto sobre el equipo McLaren. Tenemos dos noticias que hablaros acerca de ellos y la primera es con respecto a actualizaciones. Sabemos que McLaren el año pasado fue el equipo que mejor progresó. ¿Por qué recalco este no más? Porque hubo equipos que trajeron más mejoras, pero ellos fueron los que mejor lo hicieron, pasando de ser uno de los últimos equipos a principios de temporada a estar peleando contra los más grandes. En la segunda mitad de la temporada fueron claramente casi constantemente el segundo mejor equipo. Había algunas ocasiones en las que los pasaban. Lograron en la segunda mitad de temporada 9 podios, 7 Norris y 8 Oscar Piastri, y el comienzo de esta no ha sido tan prometedor. Tenían una mejor base, se esperaba que empezasen mucho mejor. Yo tenía mis dudas con Bahrein. En Bahrein me sorprendieron porque estuvieron mejor de lo que yo esperaba. En Arabia Saudí estuvieron peor de lo que yo me esperaba. Aquí se junta también, por supuesto, y todo hay que contarlo, que hay un Ferrari que sí que ha dado un paso hacia adelante para desmarcarse de todos estos equipos. Y en un circuito en el que yo me esperaba que fuese McLaren el segundo equipo, lo ha seguido estando Ferrari, demostrando que son el segundo equipo. Pero el tercero ha sido McLaren y están terceros ahora mismo en el Mundial de Constructores. Esto no es suficiente para los de Woking, por supuesto, porque mínimo, ya que a Red Bull todavía no se les puede luchar, no se les puede toser, quieren competir frente a Ferrari, por lo menos por este subcampeonato donde no hay tanta diferencia ahora mismo entre Ferrari y McLaren como sí que la hay entre McLaren y Red Bull. Tienen que venir esas actualizaciones. Recordemos que McLaren en la presentación del MCL 38 se nos contaba que no iban a llevar a principios de temporada el coche que querían, no estaba del todo optimizado, no era con todo lo que querían introducir, algo muy similar a lo que les ocurrió en 2023 y por eso empezaron tan mal, porque el coche apenas había cambiado. En este caso sí ha habido actualizaciones, sí hay grandes cambios, pero no todos los que querían y de ahí llegan estas actualizaciones. Tanto en Australia como en Japón se informa de que sí que va a haber modificaciones en el MCL 38, no demasiadas grandes, pero sí que va a haber algunas novedades en el monoplaza con las que esperan dar pasos hacia el frente. Sobre todo en Australia, yo no espero un mal rendimiento de McLaren, espero un rendimiento contra Mercedes, les van a dar pelea, incluso a lo mejor podrían estar por delante, pero en Japón sí que debería de ser un circuito donde sean el segundo equipo. Porque los puntos fuertes son circuitos como el de Japón, como el de Arabia Saudí también, pero Japón además el año pasado lograron un doble podio con Norris y con Piastri junto a Verstappen en primera posición. Entonces este año tienen que intentarlo por lo menos ahí, que ahora es la cuarta carrera, y de ahí vienen esas actualizaciones. Intentar optimizar un poco mejor el primer gran paquete de mejoras de McLaren, que a mí sinceramente me asusta, vamos, porque el año pasado dieron pasos hacia el frente muy grandes con los paquetes de actualizaciones, llegarán el primer tercio de la temporada, se está informando. Mi sensación es Imola, como muchos de estos paquetes, como Red Bull han dicho, como Aston Martin ha dicho, como Ferrari han dicho. Los grandes paquetes de mejoras, el primero creo que va a llegar casi todos en Imola. Ellos han indicado primer tercio de la temporada, así que veremos cuándo acaba llegando esas mejoras de los de Woking. Que como os he dicho, había dos noticias que comentaros al respecto sobre ellos, y la segunda tiene que ver con respecto a Lando Norris y algo que me ha parecido bastante interesante a debatir. ¿Por qué? Bueno, lo que ha comentado Lando Norris es que han dejado de hacer cosas a lo seguro y le gusta mucho esto a Norris. ¿Por qué? Porque en este Gran Premio de Arabia Saudí arriesgaron con una decisión estratégica que les salió mal, pero les podía haber salido bien, y le gusta el hecho de, vale, ha salido mal, por supuesto que sí, porque ya sabemos que Norris acabó terminando en 8ª posición, pero ha sido arriesgado y eso es algo que antes McLaren no hubiera hecho. ¿A qué se refiere en este sentido Lando Norris? Ahora os lo vamos a comentar, pero sus palabras son las siguientes: podríamos haber ganado muchos puntos o podríamos haber perdido otros tantos, y al final los perdimos. Pero a veces las cosas son así, pero fue bonito el intento, fue la decisión correcta. A veces siento que estamos jugando un poco a lo seguro, pero también está bien ser un poco más agresivo y probar algo diferente. Estoy contento con nuestra decisión, no fue la mejor o digamos la correcta, aunque eso lo sabemos ahora, así que sigo contento con cómo intentamos ejecutarlo todo. Se refiere a cuando salió el coche de seguridad. Norris estaba por detrás de Piastri, por lo que Oscar tenía la estrategia segura. La estrategia que sabías que mal no iba a salir, pero Norris tenía que hacer algo diferente porque estaba muy cerca de Piastri y no podían hacer en el momento una doble parada o hubiera perdido mucho tiempo. Lo podías haber hecho, era lo seguro, y hubiera recuperado seguramente posiciones con la carrera.
carrera, pero decidieron hacer algo arriesgado, que fue quedarse fuera. Lo hizo también Mercedes con Hamilton y probar a poner el neumático blando al final. Al final no acabó saliendo, como ya sabemos, no hubo tanta degradación como para que hubiera una diferencia grande cuando pusieron el blando al final, y pues acabó quedando en esa octava posición, pudiendo fácilmente haber sido sexto, séptimo, podría haber sido por lo menos, y quedó octavo. Pero es de esto a lo que se alegra Lando Norris, del hecho de que hayan tomado una decisión arriesgada, se la hayan jugado, ha salido mal, pero eso lo sabes ahora, no hayan ido a lo seguro, que hubiera sido haber entrado y hubieras perdido algunas posiciones, pero se podría haber recuperado, y fácilmente séptimo, entonces por detrás de Russell como poco lo hubiera sido. Y esto a mí me demuestra también, que era lo que yo os quería comentar, que McLaren ya está en una situación en la que son mejor equipo. No me refiero ya en la situación en la que estén, que bueno, pues están peleando por el tercer puesto en el Mundial de Constructores, incluso podríamos llegar a decir que por el subcampeonato, pero que ha dejado de ser ese equipo que empezó de nuevo a ser con McLaren Honda, ese equipo sumido en lo más bajo, que no levantó mucha cabeza al cambiar motor Renault, que sí que cuando cambiaron ya luego con motor Renault ya empezaron otra vez a conseguir un podio, como el que logró Carlos Sainz. Con Mercedes estuvieron en una mejor posición, y en esta nueva reglamentación pues seguían siendo de la zona media, de los más altos, pero seguían siendo equipo de zona media. Esto es de equipo de zona alta. El año pasado también, tal y como comenta Norris, es equipo de zona media. Ir a lo seguro casi siempre. Incluso, por ejemplo, en Zandvoort. En Zandvoort van a lo que creen ellos que es lo seguro, que les salió muy mal. Pero con el chapurrón que cayó en la primera vuelta había que entrar. Y Norris entró en la 4 o en la 5, perdiendo muchísimo. Podían haber conseguido un podio fácilmente y se quedaron fuera del podio. Bueno, un podio fácilmente si ya no entrabas en la segunda tampoco, porque Checo apareció, porque Checo estaba fuera de los 10 primeros en la clasificación. Pero hubieras conseguido una muy buena posición y te quedaste muy lejos de las posiciones a las que aspirabas por el hecho de haber intentado alargar yendo a lo seguro para no perder posición en pista. En este sentido, McLaren en este caso ha hecho algo arriesgado, que es de equipo de zona alta, de intentar conseguir la mayor cantidad de puntos. En esta ocasión ha salido mal, pero habrá alguna en la que saldrá bien. Y a mí me gusta ver este tipo de cosas más en un equipo como McLaren, por supuesto, que es un histórico, y esto es lo que también destaca en ese sentido Lando Norris. Lo último a comentaros son otras palabras muy interesantes de Alexander Albon que quería también informaros, y es el hecho de un debate que yo creo que abre Alexander Albon en este sentido, porque habla de la igualdad que estamos viendo, que está maquillada por un dominio de Max Verstappen, o por lo menos es lo que él quiere decir, y que siente lástima de la gente que piensa que es una temporada aburrida. Y si bien creo que Albon tiene razón, creo que los aficionados que dicen que hay mucho dominio y puede llegar a ser aburrido, tienen aún más razón. Vamos a explicaros lo que dice Alexander Albon y os digo mi opinión. Lo que dice es lo siguiente: en cierto modo es una pena ver comentarios sobre Max y que está siendo una temporada aburrida, porque no lo es en absoluto, al menos desde mi punto de vista, porque si lo sacas de la ecuación tienes una de las mejores parrillas, de las parrillas más apretadas de la historia de la Fórmula 1, e incluso si incluyes a Max sigue siendo de las parrillas más apretadas de la Fórmula 1. Es difícil saber por qué es líder, así que todo el mundo se centra en él, pero las carreras por detrás son muy intensas. En Bahrein estábamos en boxes 2 vueltas demasiado tarde durante la carrera y perdimos 6 posiciones, salimos 11º y acabamos 15º, así que está reñido. A ver, tiene razón en lo que comenta. Está todo muy reñido. Estamos en una de las Fórmulas 1 más igualadas de la historia, especialmente en clasificación, que en Q1 esté del primero al último en casi un segundo, casi menos de un segundo todos, es algo que nunca hemos visto. En clasificación hay muchísima igualdad. Y en carrera, si suprimimos a Red Bull, también, sobre todo en la zona baja, que es lo que él comenta. El problema está en que, siendo esto así y entendiéndolo la gran mayoría de la gente, hay gente que desde luego esto no lo puede entender y es completamente comprensible. Muchos quizá de los que me estáis viendo, y lo entiendo, porque a mí igualmente, por ejemplo, también, aunque yo vea esa igualdad, me parece una temporada aburrida la que estamos viendo. Hemos vivido 2 carreras que han sido aburridas, sinceramente. El año pasado hubo pocas que fueron realmente buenas. En este sentido, es cierto que hay mucha igualdad ahí abajo, pero el problema está en que una temporada es buena si por lo que luchas, que todo el mundo tiene que luchar por ser campeón, está disputado. 2012 no es una temporada tan igualada.
Y 2012 es una de las temporadas consideradas como de las mejores de la historia. Sí que es verdad que se empieza con 7 ganadores diferentes. Pero eso es una locura, sí que es algo que no se va a poder repetir. Pero no era una temporada tan igualada. Red Bull era bastante dominador y es más, Vettel solo tiene un rival en la última carrera, que es un Alonso que hace una temporada que no es humana, literalmente, porque el coche no estaba para pelear por eso y le peleó hasta la última carrera. 2010 no está tan igualado. 2010 llega a la última carrera 5 pilotos con las posibilidades de hacerse campeones. Pero ¿a qué me refiero con que estos 2 años no está tan igualado? Porque sí es verdad eso. Sí es verdad que hay 5 pilotos en la última carrera que podían haber sido campeones, pero no había tanta igualdad como la que vemos hoy en día. Eso es así. Por supuesto, eso es así. 2021 es un año que Verstappen y que Hamilton les meten más de 100 puntos a sus compañeros de equipo. El mismo coche estoy hablando. Y sus compañeros de equipo, siendo claramente inferiores en esa temporada, no tenían rival más allá de entre ellos dos. Entre Checo y Bottas. Detrás de ellos, si no tenían ningún problema ninguno de los dos, era siempre ocupar la posición de podio y el otro el cuarto lugar. No se les acercaba a Ferrari, no se acercaba a McLaren, no se acercaba a Alpine, no se acercaba a ningún equipo. Pero esos 3 años que os he comentado son divertidos porque hay pelea por el título. 2021 muchos de vosotros lo habéis visto, las otras a lo mejor no tanto. 2016 no es tan... Es un dominio aplastante de Mercedes, pero hay pelea por el título. Y habiendo pelea por el título, no es tan aburrido como este año. Incluso 2019 es una de las temporadas mejor recordadas por muchas personas. 2019 es un año muy divertido y Hamilton gana el Mundial con 4-3 carreras por delante todavía que quedaban. No la gana en la última carrera Hamilton. No tiene realmente rival y Bottas queda segundo. Pero hubo pelea, hubo victorias, hubo una parte de la temporada donde Ferrari estuvo más fuerte con la victoria de Bélgica, Italia y Singapur seguidas, 3 victorias seguidas de Ferrari. Verstappen ganó 3 victorias o 2 aquella temporada. Es decir, hay diferencias, hay cosas diferentes en ese año. Incluso Mercedes empezó con 8 victorias seguidas, pero luego se vieron cosas diferentes. El problema está en que en 2023, y tiene toda la pinta que en 2024 va a ser similar, si no hay una victoria de Red Bull, es por algo muy extraño. Y aunque haya una igualdad tremenda, si delante no la hay, y si tú miras a lo alto de la tabla y siempre están los 2 Red Bull o uno como poco, a mucha gente se le quita las ganas de verlo. Y yo lo entiendo incluso. Yo intentamos explicar que no es solo eso la Fórmula 1, pero es que realmente... Es que además las 2 carreras que hemos visto han sido aburridas, entonces es un problema añadido a esto, porque... Las 2 carreras que hemos visto que ha habido en Bahrein, Sainz fue el único aliciente, porque Alonso no tuvo rival y fue cayendo, que era uno de los pilotos que más posiciones perdió. Los de detrás suya ganaron una, perdió Russell posiciones, perdió Leclerc posiciones porque las adelantaron Checo y Sainz, y por la parte trasera los pilotos que tuvieron problemas, como Bottas y demás, perdieron posiciones, Hülkenberg que tuvo una colisión y ya está. No pasó nada más. No pasó nada más en aquel Gran Premio. En este... Más de lo mismo, hemos visto un tren que ha provocado Magnussen aposta para que Hülkenberg entre en puntos, un Oliver Bergman que le íbamos viendo mejorar poco a poco, Fernando Alonso pero que apenas nos lo enseñaron por la retransmisión intentando defender de Russell, un Leclerc y Hamilton, Norris y Hamilton, perdonad, intentando progresar después con el neumático blando que no llegaron. Un Leclerc que no estaba en tierra de nadie, Piastri que más de lo mismo y Verstappen y Checo completando vueltas de clasificación. Quiero decir, es que no hay esa batalla y sin haber batallas, yo entiendo lo que mucha gente dice, entiendo lo que también dice Alexander Albon, pero yo creo que tiene que pasar algo arriba para que no se considere aburrida. Si no, es muy complicado para la percepción general. Que estas 2 carreras han sido aburridas de por sí, pero es que para la percepción general efectivamente lo va a parecer, aunque no lo hubieran sido si arriba no hay diferencias. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre todos los temas que hemos estado comentando, que me gustaría muchísimo saber vuestra opinión, desde el Verstappen a Aston Martin, desde Newey a Mercedes, desde las mejoras de McLaren o lo último que os hemos comentado. Me encantaría saber vuestra opinión sobre ello. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta que nos vas a apoyar muchísimo y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos próximos que seguiremos realizando. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.